Bueno, ahora Edith también nos va a contar un poco su perspectiva desde Leganés también, ¿no? Y un poco nos vas a contar también de cómo afrontar lo que es también el documento en sí, ¿no? Pues nada, buenas tardes a todas. A mí me gustaría comenzar compartiendo que el proyecto en Leganés, en concreto, es un ejemplo claro de resiliencia comunitaria. Y nada, comentar un poco también, contextualizar que yo aterricé un poco en paracaídas hace 1 año y medio, que en aquel momento dio mucho vértigo, sobre todo porque el proceso estaba en un momento así un poco crítico y el trabajo de reactivación en general fue un tanto difícil, complejo, ¿no? Pero haciendo ahora retrospectiva, ha sido y está siendo muy emocionante ver cómo las personas vinculadas no quieren dejarlo morir y le ponen también mucho empeño, y sobre todo también lo que estoy aprendiendo con esto, ¿no? Nunca fue un proceso lineal, como casi ningún proceso, ¿no? Pero siempre fue muy movidito, con muchas limitaciones, pero también con mucha voluntad. Y siempre se siguió la metodología, todos los equipos que han pasado por allí siguieron la metodología, pero como comentaba, han habido dificultades de diversa índole que aún así, con sus más y con sus menos, sin ser un proceso perfecto, ni mucho menos de libro, se ha conseguido llevar a cabo mucho. En Leganés, por ejemplo, tenemos un núcleo muy potente, tenemos un ETR en el que participan 20 recursos, el año pasado, justo a finales, se actualizó la programación comunitaria, existen 4 comisiones de trabajo que la están poniendo en práctica, ahora mismo con esto se ha parado, obviamente, pero hasta principios de año estaban ahí con el trabajo. Se han realizado las acciones estratégicas y tenemos grupos ciudadanos que estaban configurados con anterioridad, pero que se encuentran vinculados y que participan directamente. Y lo que no tenemos es ERI, pero bueno, creo que eso es algo también compartido por algunos de nosotros, ¿no? En resumen, el proceso de Leganés es un continuo tejer y destejer, que nunca cortar los hilos, pero sí descoserlos, por así decir. Y a mí me gusta mucho lo que dice nuestra referente, que dice que si tuviéramos que ponerle una imagen animal, sería una medusa, ¿no? Como con su movimiento ahí de continua propulsión. En mi tierra hay una música que dice 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, pues eso lo definiría muy bien, ¿no? Y nada, yo en relación a la memoria estoy teniendo la oportunidad de trabajarlo con el equipo, con los referentes y también con actores vinculados al proceso, sobre todo desde el núcleo. Eso sí, de manera individual, porque no estamos consiguiendo reunirnos ni siquiera de manera online, pero sí a través de llamadas y online, pues están participando de esta fase, ¿no? Y está siendo muy importante, muy interesante, porque además de compartir aquellos factores e hitos que se han vivido a lo largo de estos años, pues también estamos teniendo la oportunidad de ver desde la visión y el rol de cada uno, ¿no? Y me parece que es un momento como muy, muy rico. Ya sabíamos, que creo que todos vosotros sabéis, que sin documentación no hay proceso, pero en este momento a mí me gustaría compartir que yo lo estoy viendo clarísimamente, la importancia de poder tener una buena documentación del proceso, porque pasamos muchas personas por los equipos y pocas tienen la oportunidad de estar durante todo el tiempo. Y en un momento como este, en donde tenemos que reflejar lo más importante de estos 10 años, en concreto en Leganés, y 6 años en otros, me parece que es fundamental. El hecho de poder ir solo al aplicativo y buscar a través de los filtros y verificar, ¿no? Ciertas dudas, para mí está siendo esencial. Y también cuando no lo encontramos es como de echarse manos a la cabeza, ¿no? Entonces, poner en valor eso también. Bueno, yo no voy a descubrir la pólvora, ni mucho menos, pero sí me gustaría compartir pues lo que a mí me está ayudando ahora mismo para llevar a cabo la memoria, que son como algunos pequeños tips que, si os puede ayudar, pues eso que me llevo. Sobre todo, y en primer lugar, que tener claro cuál es el objetivo de este documento, ¿no? Que debe aparecer en él. Yo creo que es importante tener en cuenta que este documento no es un informe, ya lo adelantaba Francés, que no hay que justificar por así ni dar cuenta. Incluso para mí la palabra memoria me genera incluso confusión, ¿no? Para mí, en mi cabeza lo tengo siempre como si fuera una especie de relato histórico, porque me ayuda a poder llevarlo a cabo. Es decir, lo importante sería en este documento narrar lo más relevante, lo más sobresaliente, y no tanto documentar todo el proceso. Pasó esto o aquello, lo más emocionante de aquel encuentro fue tal, aunque no hubo mucha participación, hubo mucha diversidad y estuvo representada la ciudadanía y actores sociales, por ejemplo, ¿no? Digamos que el mensaje que queremos dar con esta memoria sería lo que se haya validado a lo largo de estos años, y que sea más un proceso de valoración que de descripción. Yo creo que también, si no lo hiciéramos así y nos centráramos en contar los éxitos o lo que se ha hecho, sería incluso contraproducente, ¿no? para el territorio.
Se trata, yo creo que de reconocer y volcar las cosas tal y como son, y que cuando los actores del proceso lo lean en sí, asientan con la cabeza y digan exactamente eso fue lo que pasó, lo recuerdo como tal, que como decía Israel, que no tenga maquillaje, por así decir, ¿no? Entonces, yo creo que también es cierto que no es fácil contar lo vivido en 10 años ni en 6 años. En este caso a mí me toca lo de los 10. Y en general también no es fácil escribir ni sistematizar, al menos para mí no lo es. Pero yo creo que relaja un poco la ansiedad el hecho de no tener que contarlo todo, ¿no? Es un momento yo creo que importante y especial para que aquellas personas que han participado se sientan reconocidas y poder contarlo lo más real posible. Pero no debemos ni tenerlo que reflejarlo todo, sería la Biblia en verso y además creo que no sería ni apetecible leerlo, ¿no? Y yo creo que puede ser que algunas personas quizás que lo hayan vivido y que estén leyendo digan, anda, mira, se olvidó o no puso esto, no lo tuvo en cuenta, pero es que la finalidad no es esa, la finalidad es poner en valor aquello más relevante. Esta parte seguro que no se nos olvidará, pero no está de más decir que es súper importante poner en valor lo que ya había. Y yo creo que el primer punto del índice nos permite poder reflejarlo y a partir de ahí ir más hacia lo concreto, ¿no? Hay un punto de índice, o sea, en concreto el bloque 2 tiene 5 puntos del índice. El primero tiene que ver un poco con el proceso, los 10 o los 6 años del proceso. El segundo tiene que ver con uno de los objetivos, que es el de la convivencia. El tercero más bien con la metodología, que es otro de los objetivos del proceso, del proyecto, mejor dicho. Y luego tenemos la parte de salud comunitaria y de educación comunitaria, ¿no? Entonces, ese es el índice un poco que se aporta y también un poco lo que decía Francés. Y es cierto que es una propuesta y, por tanto, es modificable. Porque, por ejemplo, bajo mi experiencia también, a mí lo que me generaba al principio, el tener que, por ejemplo, la parte de los logros, ¿no? El tener que ir escribiendo, quizás desglosando en cada uno de esos puntos, te hace a lo mejor repetir y reiterar cierto tipo de cosas. Entonces, yo creo que tomarlo también como una propuesta y que obviamente los 5 puntos tienen que ser compartidos por todos los territorios, porque es lo importante y lo relevante, pero también sentirse un poco cómodo a la hora de adaptar el índice y hacerlo lo más suyo posible, ¿no? Digamos que en nuestro caso sería como legalizar la memoria y yo creo que huela a cada uno de los territorios es importante también, ¿no? Incluso en los títulos. Yo animaría a que los títulos fueran muy de vuestros barrios y de vuestras ciudades. Yo creo que también es importante que sea un documento cálido, que tenga un carácter gráfico, que sea agradable a la lectura, como ya hemos dicho, que sea cercano al lector, incluso que se puedan introducir intervenciones textuales de la gente o parafrasear lo que nos hayan comentado. Y quizás esto es más difícil encontrarlo en la documentación, por eso hacer partícipes a los actores en esta parte, a los actores del proceso, comentándoles o preguntándoles específicamente qué vieron de aquellas fortalezas, de aquel proceso que se llevó a cabo, de aquel proyecto, de aquellas acciones. Creo que será una información también muy rica que no encontramos en los documentos y que nos puede aportar una memoria muy agradable a la lectura también. También no se nos puede olvidar que, como decía Israel, también este documento tiene que estar en consonancia con el documento de sostenibilidad y, por tanto, tenerlo en cuenta a la hora de redactarlo. Y nada, un poco a modo de resumen, que nosotros los equipos comunitarios somos auxiliares y que los protagonistas siempre son otros, que la finalidad es escribir para que nuestros barrios y ciudades se queden con un patrimonio y que debe ser la memoria de un proceso, tanto cuando lo ha habido como cuando no. O sea, hacerlo más fidelignos a la realidad, ¿no? Que no estamos en el mejor momento ni para escribir, ni seguro que para otras muchas cosas, y eso es una realidad. Lo podemos estar sintiendo como un peso, como una carga, y es normal, pero yo creo que con este esfuerzo quedará reflejado el gran bagaje y la gran experiencia de nuestros procesos y que es ilusionante formar parte también de esta contribución y de este cierre de etapa. Y nada, comentarles que si puedo ayudarles en alguna cosa, pues como decía Pau Donés, que se nos ha dejado hoy, yo te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si no te escucho, grita. Y mucho ánimo a todas y ojalá que nos veamos pronto. No te despidas, Edith, que lo mismo luego hay preguntas, ¿eh? ¿Vale? Muchas gracias por toda esa aportación desde una persona que llevas trabajando en el ICI, llevas con nosotros 1 año y medio, o sea, ¿no? 1 año y medio, 2 años, y bueno, y todo ese conocimiento y
los tips que has dado, ¿no? Y la importancia de elementos como la documentación, lo importante que es cuando se ve que pasan los años, ¿no? Y bueno, pues todo eso que lo has explicado súper bien.